Dando continuidad a la unidad de presupuesto, en estas diapositivas lo que vamos a mostrar van a ser las diferentes clasificaciones presupuestarias, de qué se trata esto, cómo es la registración, y vamos a terminar con algunas técnicas novedosas con respecto a los presupuestos. Cuando hablamos de clasificación de presupuesto, estamos hablando de formas de presentar el mismo, tanto del lado de los recursos que se estiman como de los gastos que se programan. Es decir, el presupuesto es único, pero se puede presentar de diferentes maneras. Cada una de estas presentaciones es una clasificación presupuestaria determinada y cada clasificación presupuestaria estaría respondiendo a lo que nosotros queremos preguntarnos para hacer la lectura del presupuesto. Es así que si nosotros queremos preguntarnos cuál es la región que más gasta, entonces tendremos una clasificación regional, cuál es la institución que más recauda, deberíamos tener una clasificación institucional, lo mismo que para la que más gasta y así sucesivamente. Hay diferentes clasificaciones, como dijimos, y cada una de estas clasificaciones responde a una pregunta y responde a qué es lo que queremos estudiar y cómo queremos ver y analizar el presupuesto. Del lado de las erogaciones, una de las clasificaciones clásicas es la clasificación institucional, que también se conoce como jurisdiccional o administrativa, y que para cada nivel de gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional, va a estar mostrando cómo son estas erogaciones o gastos por cada uno de estos niveles. Por ejemplo, a nivel municipal, cuánto son las erogaciones que produce la Intendencia, cuánto el Consejo Deliberante, cuánto el Tribunal de Cuentas, y dentro de la Intendencia también cada una de las secretarías, Hacienda, Obras Públicas, etc. A nivel nacional, acá tenemos un ejemplo para el presupuesto nacional 2016, esta clasificación de carácter institucional y donde está determinado cada una de estas jurisdicciones como a cuáles son las erogaciones que estaban previstas. Poder Legislativo Nacional, Judicial, el Ministerio Público y luego Presidencia de la Nación, y dentro de la Presidencia de la Nación cada una de las diferentes carteras. Otra clasificación posible de las erogaciones es la clasificación económica. Al final de la presentación vamos a hacer un pequeño resumen de tanto la clasificación económica de las erogaciones como de los ingresos para que se entienda mejor. Pero bueno, básicamente la clasificación económica estaría clasificando las erogaciones en corrientes y no corrientes o de capital. Las erogaciones corrientes son la incorporación de bienes o servicios que se agotan con una única utilización, con el primer uso, digamos, el papel, la luz, los sueldos de personal, etc. Mientras que las de capital son aquellas que incorporan bienes que no se agotan con el primer uso, como puede ser infraestructura, computadoras, rutas, vehículos, etc. Acá vemos para el mismo presupuesto 2016 mostrado de otra manera, es decir, con otra clasificación, en este caso la clasificación económica. Y acá vemos cuáles son los gastos corrientes, con todo un nivel de detalle de estos gastos corrientes, y luego los gastos de capital con un nivel de detalle de los mismos también. Otra clasificación posible de las erogaciones es por objeto de gasto. Se define como un orden sistemático y homogéneo de bienes y servicios, de transferencias y de variaciones de activos y pasivos que el sector público aplica en el desarrollo de su actividad. Son ejemplos de esta clasificación los gastos en personal, ya sea
permanente, temporario o lo que corresponda a las asignaciones familiares, los gastos en bienes de consumo, y ahí determinados son de alimentos, de papelería, limpieza, etcétera, los no personales, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos. La clasificación por finalidad y función lo que muestra es el gasto público de acuerdo a cuál es el fin que presenta su naturaleza o la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad. Estos gastos por finalidad y función van a determinar la importancia cuantitativa que tienen los objetos generales del gasto, es decir, cuánto es en forma cuantitativa, cuál es el impacto en la educación, cuál es el impacto en salud, cuál es el impacto en seguridad, etcétera. A eso se refiere este tipo de clasificación. Quizás para ver cuáles son las políticas públicas más importantes para un gobierno determinado, desde el lado de las erogaciones, este tipo de clasificación arroja una forma de poder hacer un análisis del presupuesto bastante detallado. Acá lo vemos para el año 2016, esta clasificación, y vemos por los diferentes áreas o carteras cuál fue el impacto para cada una de las políticas. Por ejemplo, acá vemos en servicios sociales que se detalla cuánto se destinó a salud, cuánto a promoción y asistencia social, cuánto a seguridad social, cuánto a educación y cultura, y así sigue todos los niveles de detalle. Lo mismo para las otras carteras. La clasificación por categoría programática, esto tiene que ver con los presupuestos por programa, y en la cual se implica que hay asignación de recursos de acuerdo a un programa determinado. Este programa obviamente va a tener objetivos y metas a cumplir. Dentro del presupuesto por programas, como decíamos, cada uno de los programas va a tener un objetivo, y para poder cumplir el objetivo obviamente va a haber que hacer una serie de erogaciones. Y se van a ir detallando en cada uno de estos programas cuáles son las erogaciones que se fueron aplicando en cada uno de ellos. Por fuente de financiamiento es una clasificación que lo que muestra es el gasto teniendo en cuenta cuál es el origen del recurso. Digamos, hay en aquellos casos principalmente en los cuales hay algún tipo de correlación entre la fuente de financiamiento y la aplicación del mismo, puede tener importancia tener este tipo de clasificaciones. Es decir, lo que hace es vincular el origen del financiamiento con la aplicación de los mismos. Por ejemplo, acá tenemos cómo fueron el total de los gastos corrientes y de capital, cómo se fueron aplicados de acuerdo a los diferentes recursos, los que vinieron del Tesoro Nacional, los que fueron recursos propios, con algún tipo de afectación específica, crédito externo, crédito interno, etc. La clasificación regional y geográfica, que lo que va a mostrar es en las diferentes áreas de una determinada región, por ejemplo, podría ser provinciales, en el caso de que estemos haciendo una clasificación regional del presupuesto nacional, o municipales en el caso de una clasificación en términos de la provincia, o para cada una de las comisiones vecinales en el caso de
el presupuesto municipal. Lo que está mostrando es cómo impacta regionalmente el gasto público en cada una de las actividades. Por el lado de los recursos también tenemos nuestras clasificaciones. Acá tenemos un resumen de las más conocidas: la tradicional, la institucional o jurisdiccional, la geográfica y la económica. La tradicional plantea una división entre los recursos originarios y los derivados. Los recursos originarios son aquellos recursos que provienen directamente del sector público, es decir, ya estaban en la órbita del sector público y se ponen a disposición para poder tener liquidez que permita realizar diferentes acciones de gobierno. Por ejemplo, un recurso originario es la venta de tierras fiscales. Estas tierras ya estaban dentro de la órbita del sector público y la venta de la misma genera los recursos para poder realizar otro tipo de acciones, como puede ser brindar educación pública. Y luego tenemos los derivados. Los derivados son aquellos que provienen del sector privado. Los más conocidos son los tributos, pero hay otros recursos derivados. Igual es importante dentro de los recursos derivados poder distinguir aquellos que son voluntarios de los que son no voluntarios. Los no voluntarios claramente son los tributos. Digamos que en realidad son recursos que provienen del sector privado, pero que el sector público los obtiene por su poder de imperio y su capacidad coercitiva, es decir, obliga al pago de tributo. Mientras que también son recursos derivados, pero sí son voluntarios en este caso, cuando se emite algún papel o algún bono de deuda, en el cual se consigue también recursos del sector privado, pero aquí el sector privado voluntariamente compra el bono y por lo tanto financia a partir de esa deuda generada por el sector público las actividades del mismo. Ya vamos a ver las otras clasificaciones. Dijimos que una de las clasificaciones era la tradicional o por rubro, que es de tipo jurídico, y lo que se plantea aquí es cuál es esta división de los recursos como originarios o derivados, y dentro de los originarios son los que genera el Estado y los derivados vienen del sector privado, como lo explicamos anteriormente. La clasificación económica dijimos que divide en corriente y de capital. Los recursos corrientes, que son los tributos, son los que modifican cuantitativamente el patrimonio del Estado, mientras que los de capital lo modifican cualitativamente, pero no cuantitativamente. Es decir, un recurso es corriente cuando en realidad se consigue el recurso sin tener que desprenderse de ningún tipo de bien ya preexistente en el Estado, mientras que el recurso es de capital cuando se realiza una venta de algún activo que estaba dentro de la órbita del sector público y ese activo, por ejemplo la venta de tierra o alguna privatización de una empresa, hace que se consigan los recursos líquidos para poder realizar el plan o la planificación de los gastos establecidas. La clasificación institucional de los recursos puede tener importancia para conocer qué organismo es el que recauda los fondos y a cuál se le van a asignar los mismos. Otra clasificación, la regional o geográfica, va a establecer la distribución espacial de las transacciones económicas financieras, ya sea cómo se divide por provincias, por municipios, como también lo vimos para el lado del gasto. Esto tiene que ver con la división política en cada uno de los
diferentes niveles de gobierno. Dijimos al principio que íbamos a retomar el tema de la clasificación económica. Y para poder ver la clasificación económica tanto al lado del gasto como al lado de los recursos, lo que tenemos que ver es cómo afecta, cómo se ve afectado el patrimonio neto. Si nosotros vemos el lado del gasto, cuando es corriente va a disminuir un activo y esta disminución del activo también hace que disminuya el patrimonio neto del Estado. Es decir, que los gastos corrientes no solamente hacen una aplicación de activos, sino que esta aplicación de activos hace que se modifique en forma cuantitativa el patrimonio neto. Mientras que si el gasto es de capital, no se modifica cuantitativamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se van a comprar algún tipo de un edificio. Si se compra un edificio se genera el gasto, con lo cual hay una caída de un activo, que es el dinero para comprar el edificio, pero hay una incorporación de un nuevo activo. Es decir, el patrimonio neto no se ve modificado. El mismo análisis se puede ver del lado de los recursos. Cuando el recurso es corriente hay un aumento del activo y este aumento impacta directamente en aumento del patrimonio neto. Por ejemplo, en el momento de recaudar un impuesto. Al recaudar el impuesto hay un ingreso a las arcas del Estado y este ingreso a las arcas del Estado genera un incremento patrimonial. Por el contrario, si el recurso es de capital, no hay una modificación cuantitativa del patrimonio. Por ejemplo, cuando se venden tierras fiscales, dado que para conseguir el recurso, para poder realizar la planificación de los gastos, es decir, para tener liquidez, el Estado se tuvo que desprender de tierras fiscales. Por lo tanto, va a tener mayores recursos líquidos, pero va a haber una pérdida de recursos o de patrimonio, en realidad, por la venta de esas tierras fiscales. Dijimos también al comenzar esta grabación que además de las clasificaciones íbamos a plantear cómo era el procedimiento, proceso operativo de la registración tanto de los recursos como de los gastos. La registración por el lado de los recursos va a tener tres etapas. La primera etapa es la del presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es justamente dejar reflejado el crédito presupuestario, que es el permiso que, como dijimos, que se le da a, al, a estimar estos recursos por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, el presupuesto en realidad es una estimación de lo que va a suceder. Ahora bien, esto está solamente presupuestado, todavía no ha tenido ningún tipo de correlato con la realidad. Ese correlato con la realidad comienza cuando empiezan las obligaciones del sector privado para con el sector público, por ejemplo, con el pago de tributos. En la etapa en la cual se genera el hecho imponible y esta generación del hecho imponible genera la obligación por parte del privado a tener que depositar lo que, digamos, lo que se ha determinado como impuesto a pagar, entramos en la etapa del devengamiento. El devengamiento entonces es el derecho, es cuando se reconoce un derecho del sector público a poder hacer algún tipo de recaudación. Ahora bien, esta recaudación recién se va a hacer efectiva en el momento, en la tercera etapa, que es la del recaudado. En el momento del recaudado, obviamente se extingue el derecho a cobrar porque ya ha sido cobrado, pero es cuando se genera en forma efectiva el ingreso de los recursos al fisco,
al sector público para poder realizar sus actividades. Del lado del gasto vamos a tener 4 etapas: presupuesto, compromiso, devengamiento y pago. El presupuesto, aquí sí, con mayor claridad se ve el tema del crédito presupuestario. Se ve aquí claramente para cada una de las actividades este concepto de permiso a gastar por el sector público. Es decir, aquí van a estar cargados los diferentes créditos, que no es otra cosa que lo que fue aprobado por el Poder Legislativo en la Ley de Presupuesto. Ahora bien, en la medida que se empieza a realizar diferentes actividades, se empiezan a registrar, y esta registración va a tener 3 etapas posteriores. La primera etapa es la del compromiso, es decir, cuando una actividad que estaba programada, porque está en el presupuesto y por lo tanto tiene su crédito presupuestario, se toma una decisión de realizarse. Ahora bien, que se tome la decisión de realizarse no está generando una obligación del fisco para con terceros o un derecho de terceros para con el fisco. Simplemente es que se pone en marcha como compromiso por parte del sector público a la realización de determinada actividad. Por ejemplo, se puede llegar a plantear en el momento del compromiso que se va a realizar un nuevo edificio y por lo tanto se va a realizar una licitación. En el momento en el cual se va a realizar la licitación, obviamente tiene que contar con el crédito presupuestario. Ese crédito presupuestario se compromete, es decir, de alguna manera se tabica para que no se pueda ser utilizado en otra actividad. Se presenta la licitación y pero hasta ese momento no existe ningún tipo de obligación, salvo, o mejor dicho, que sí va a ser efectiva la obligación en el momento en el cual sea asignada determinada actividad que fue licitada a un particular y éste comience a realizar la obra. En el momento que comienza a realizar la obra, se empieza a generar un derecho de cobro y estaríamos aquí en la tercera etapa, que es el devengamiento. Es decir, el devengamiento genera obligaciones al fisco a pagar y derechos a terceros a cobrarle al fisco. Y este devengamiento se va a ir desarrollando y se va a extinguir en el momento en el cual efectivamente se realizó el pago y se completa así la etapa de registración del gasto. Una vez que se hizo todas las registraciones, vamos a tener diferentes estadios y que nos van a mostrar diferentes situaciones, como pueden ser tener un déficit o superávit presupuestario, cuando los gastos presupuestarios superan a la estimación de los recursos, un déficit o superávit de base de caja, cuando los gastos pagados superan a los ingresos percibidos y existe un déficit de caja, digamos un problema financiero. Y otro concepto importante es el de resultado primario, que es aquel que no tiene en cuenta los ingresos por privatizaciones de empresas públicas, es decir, ingresos que son totalmente extraordinarios, ni tiene en cuenta los pagos de intereses de la deuda. Es decir, este resultado primario lo que estaría mostrando es la capacidad real que tiene el Estado para generar recursos que puedan atender futuros compromisos. También dijimos que íbamos a dejar un apartado al final para hablar rápidamente de algunas técnicas modernas de elaboración de presupuestos, como son los presupuestos por programa, presupuesto base cero y presupuesto participativo. Pueden, en la bibliografía de la cátedra, ustedes tienen un detalle mayor, pero bueno, vamos a hacer algunas consideraciones un poquito generales de cada una de estas técnicas. El presupuesto por programa parte de grandes objetivos, los cuales son desagregados.
digamos que hay objetivos finales que tienen que ver con una planificación. Para poder cumplir estos objetivos se van a tener diferentes programas, que estos programas van a tener a su vez una serie de metas a cumplir. Justamente este presupuesto por programa se basa en un análisis para cada uno de estos programas y para ver cuál se pone en vigencia o no, teniendo en cuenta un análisis de costo-beneficio. Es decir, se hace un desarrollo de cada uno de los programas que componen el presupuesto y se le va a ir dando algún tipo de prioridad a aquellos programas donde sea más superavitaria, de algún modo se podría decir, esta relación de costo-beneficio. Lo que intenta este presupuesto por programa es, de alguna manera, integrar al presupuesto con la planificación. Es decir, integrar este plan anual con un plan plurianual. Ahora bien, más adelante se planteó una nueva técnica que se conoció como presupuesto base cero, que en realidad es un sucedáneo del presupuesto por programa y lo que busca es, de alguna manera, superar cualitativamente la técnica del presupuesto por programa. Tiene el mismo objetivo, pero tiene, a diferencia del presupuesto por programa, una distinción que es no tener en cuenta los presupuestos anteriores. Es decir, el presupuesto en base cero es como que cada año se hace un presupuesto por programas plurianuales, pero que empiezan nuevamente de cero. Es decir, que esta categorización o de alguna manera compulsa costo-beneficio se aplica año tras año sin tener en cuenta lo sucedido en años anteriores. Es decir, genera el presupuesto, se debe detallar, o el responsable de cada programa debe detallar su programa con claridad, sin tener en cuenta si anteriormente tuvo un programa. Y es más, debería redefinir su programa cada año. Y va a permitir en forma permanente, digamos, año tras año, hacer esta comparación de alternativas, porque van a aparecer alternativas nuevas y de alguna manera las alternativas que existían y que no fueron de alguna manera realizadas en años anteriores van a tener que ser nuevamente comparadas con un mismo nivel de estatus con, con las nuevas alternativas que vayan apareciendo. Y lo que va justamente en este análisis costo de beneficio, lo que se va a buscar es una justificación muy clara y detallada de cada uno de los gastos y el fin último de estos presupuestos persiguen que los presupuestos sean eficaces y eficientes. Digamos que tiene una correlación bastante, si se quiere, cercana con conceptos presupuestarios más vinculados con la administración privada que con la administración pública, o si se quiere es una aplicación de muchos de los principios de administración que desarrollan los entes privados, donde prevalece conceptos de eficiencia y eficacia, a la consecución de los presupuestos públicos
bajo estas alternativas. Ya vimos antes y veremos también en el desarrollo de la materia que el sector público no solamente, obviamente uno busca que el sector público sea eficiente, sea eficaz, pero no solamente es importante la eficiencia, sino dentro del sector público se debe tener en cuenta algún otro tipo de variables que también son sumamente importantes. Y por último, tenemos el presupuesto participativo. El presupuesto participativo que nació en, digamos, una idea del Partido de los Trabajadores en Brasil, y las primeras aplicaciones fueron en Porto Alegre, es una técnica presupuestaria que prácticamente, de acuerdo a sus características, perdón, debería estar vinculado más con el ámbito o el espacio municipal. ¿De qué se trata el presupuesto participativo? Se trata de que se destine una parte del presupuesto, sobre todo aquello que pueda tener con algún nivel de infraestructura, y que esto sea debatido directamente por la sociedad. Ahora bien, este debate, de acuerdo a la técnica del presupuesto participativo, tiene la característica de ser no vinculante, porque si no de alguna manera habría, se perdería la condición de gestor de la administración por parte del Poder Ejecutivo de cada una de ellas, lo cual, si bien es no vinculante, obviamente una vez que se pone a discusión y sale algún tipo de resultado, hay algún tipo de condicionamiento, porque si no, ¿para qué pusimos a discutir algo si después no le vamos a dar importancia o no lo vamos a poner en práctica? Ha sido una buena idea esto del presupuesto participativo, aunque los resultados han sido dudosos. En general uno ve que los resultados de quienes aplicaron este presupuesto participativo, que uno pensaría, bueno, hay un acercamiento directo del gestor con la población y por lo tanto, de alguna manera, los resultados son los que la población quiere. Bueno, hasta, digamos, los resultados, digamos, empíricamente han demostrado que no han sido tan halagüeños como se esperaban. ¿Y por qué? Porque la participación tampoco es obligatoria. Entonces, posiblemente lo que suceda, o en realidad lo que se ha demostrado que ha sucedido, es que hay sectores de la población que son mucho más activos que otros y que tienen un nivel de profundidad y de intensidad mayor. Y por lo tanto, esos sectores que pueden ser minoritarios pero muy activos son los que terminarían imponiendo sus voluntades, y no necesariamente esa voluntad de quien de estos sectores que son más activos es representan la voluntad de la sociedad en su conjunto, y quizás el intendente, si estamos hablando de un órgano municipal, pueda tener una visión de conjunto más amplia y pueda, justamente porque su finalidad última es maximizar sus votos, probablemente responda más, incluso por esta cuestión de tratar de maximizar votos, responda más a, eh, al conjunto de la sociedad y no solamente a los sectores más activos y más intensos y demandantes.